Imagínese despertarse y encontrar 185.000 soldados rodeando su ciudad, hombres sedientos de sangre, enviados por el despiadado imperio asirio, dispuestos a borrar a su pueblo de la historia. Esto es lo que ocurrió en Jerusalén, en el año 701 a.C. El asedio fue dirigido por Sennacherib, un rey tan arrogante que se atrevió a comparar al Dios de Israel con simples ídolos de barro. Pero cometió un error fatal. Subestimó el poder de la fe y la fuerza de un orden divino. Lo que estaba a punto de suceder esa noche no solo cambiaría el curso de una batalla, sino también el curso de la historia bíblica. En el interior, Ezequías, rey de Judá, resistió valientemente. No tenía un ejército del mismo tamaño, pero había algo que los asirios nunca entenderían: un pacto con el Dios vivo. En lugar de entrar en pánico, se dirigió al templo, tomó la amenaza por escrito y gritó con una súplica sincera. Fue allí, en el silencio de una oración, donde comenzó una guerra espiritual. La gente temblaba, las paredes parecían frágiles, pero algo invisible se movía. Y esa noche fue enviado un ángel del Señor. El resultado, increíble. Cuando salió el sol, el ejército más grande del mundo yacía muerto. 185.000 soldados, eliminados sin levantar una espada. Un solo ángel fue suficiente para cambiar el rumbo. ¿Milagro bíblico? Sí, pero también un mensaje directo al orgullo humano. No juegues con lo sagrado. Mientras tanto, Sennacherib huyó humillado, solo para ser asesinado por sus propios hijos. Una caída tan vergonzosa como alta su arrogancia. Y lo más impactante, la arqueología lo confirma: el túnel de Siloé, excavado por orden de Ezequías, prisma de Sennacherib, que omite la conquista de Jerusalén. Incluso los relieves de Nínive revelan verdades no dichas. Esta historia es real, está vivo y está a punto de explotar ante tus ojos. ¿Te imaginas el terror de ver a 185.000 soldados del imperio asirio marchando hacia tu ciudad? No eran simples guerreros, eran máquinas de guerra, entrenadas para matar sin piedad y con una sangrienta historia de devastación. En 701 a.C., esta fuerza implacable rodeó Jerusalén, lista para convertir en polvo la capital de Judá. Al frente del asedio, el temido rey Sennacherib, símbolo de arrogancia y poder absoluto, creía que estaba a punto de conquistar una ciudad más, como tantas otras. Pero lo que aún no sabía era que esta batalla no se ganaría con espadas, sino que se libraría en el campo invisible de la guerra espiritual. El pueblo de Jerusalén observaba incrédulo los movimientos del ejército enemigo. Era como si la muerte hubiera acampado alrededor de los muros. Muchos conocían el cruel destino de las ciudades que se atrevieron a resistir a los asirios. Laquis, por ejemplo, fue arrasada. Sus habitantes asesinados o hechos cautivos. Mujeres, niños, nadie escapó. Las tablillas de Nínive y los relieves tallados representan con precisión esta crueldad. El asedio no fue solo físico, fue psicológico. Un grito silencioso resonó en el corazón de cada habitante. Estamos solos, pero esa noche el cielo estuvo a punto de responder de una manera sorprendente. Cada día los soldados asirios se acercaban. Querían mostrar que Jerusalén no era especial, que su Dios no era diferente de los demás. Para ellos era simplemente otra ciudad obstinada, y Sennacherib no mostraría piedad. Pero Jerusalén mantuvo algo que el orgullo del enemigo nunca entendería: una conexión viva con el Dios de Israel. Y más que eso, el pueblo tenía un líder que no confiaba en los números ni en las alianzas políticas, sino en un orden divino que sobrepasaba el entendimiento humano. Y fue esta fe la que encendió el gatillo de lo que vendría después. Durante el asedio, Ezequías no perdió el tiempo. Mientras las tropas enemigas preparaban sus arietes, él trabajó en dos frentes: espiritual y práctico. Espiritualmente, oró, estaba buscando. Él gritó:
pero también ordenó reforzar las murallas, abastecer de suministros y excavar el famoso túnel de Siloé, garantizando agua dentro de la ciudad incluso en tiempos de asedio. Un verdadero acto de fe con acción. El rey sabía que creer es confiar, pero también moverse, y este equilibrio entre devoción y estrategia sería el combustible de uno de los milagros bíblicos más épicos registrados hasta la fecha. En medio del caos se hizo un silencio, el silencio que precede a lo imposible. Allí afuera, 185.000 soldados confiaban en sus armas. En el interior, un pueblo confiaba en el ángel del Señor. Y cuando el cielo decide luchar por alguien, no hay fuerza militar que quede en pie. La tensión aumentó. Cada atardecer, todos se preguntaban, ¿será esta nuestra última noche? Lo que no sabían era que pronto, ese campamento que rodeaba Jerusalén se convertiría en una historia histórica, y sus enemigos en parte de una historia que el tiempo nunca podría borrar. Mientras los ejércitos de Sennacherib se acercaban brutalmente dentro de los muros de Jerusalén, hubo un hombre que no cedió al pánico, el rey Ezequías. Pero no piense en él como un héroe idealizado de historias antiguas. Piense en un líder humano real que sentía miedo, presión y responsabilidad. Aún así, se mantuvo firme. Ezequías no era solo el rey de Judá, era un reformador, alguien que se atrevió a nadar contra la corriente de idolatría que había contaminado al pueblo. Restauró el templo, reabrió las puertas de la adoración verdadera y reavivó la llama de la fe en medio del caos. La mayoría de los reyes habrían buscado ayuda militar, alianzas políticas y un tratado a escondidas. Pero Ezequías eligió otro camino. Sabía que esta batalla era más profunda de lo que parecía. Era una guerra espiritual y necesitaba estar alineado con el cielo. Su primer paso fue limpiar la casa, literalmente. Derribó altares paganos, purificó el templo y llamó al pueblo a la consagración. Luego dirigió la celebración de Pascua más grande desde la época de Salomón. Sí, sabía que antes de ganar en el campo de batalla, tenía que ganar en el campo de su corazón. Sin esto, Judá sería una ciudad más en la lista de los derrotados. Pero Ezequías también fue un estratega. Mientras oraba, actuó. Una de sus decisiones más ingeniosas fue la construcción del túnel de Siloé, una obra ingeniosa que desvió agua del manantial de Gihón dentro de las murallas de la ciudad. Esto aseguró los suministros durante el asedio, frustrando cualquier intento de debilitar Jerusalén mediante el cuartel general. Era más que arquitectura. Era providencia combinada con fe. Un ejemplo práctico y poderoso de que confiar en Dios no se trata de cruzar los brazos, sino de hacer todo lo que puedas y dejar lo imposible en sus manos. Líderes como este son raros. Ezequías no prometió una victoria fácil ni se escudó en discursos vacíos. Enfrentó la realidad con honestidad y guió al pueblo con esperanza. Buscó el consejo del profeta Isaías, un hombre de Dios, y juntos formaron una alianza entre el liderazgo espiritual y el gobierno práctico. La presión fue enorme, la amenaza era real, pero mantuvo sus ojos en lo invisible, confiando en la intervención divina. Y quizás esta sea una de las mayores lecciones de la historia bíblica. Incluso rodeado de enemigos, todavía es posible liderar con valentía, fe y sabiduría. Estos días nos enfrentamos a nuestros propios asedios, deudas, enfermedades, miedos, dudas. Pero la postura de Ezequías nos enseña que no basta con orar o actuar. Debemos hacer ambas cosas con intensidad, buscar la guía divina y al mismo tiempo cavar nuestros propios túneles, nuestros propios caminos de supervivencia. Porque el milagro no viene a sustituir el esfuerzo, sino a completar lo que la fuerza humana no puede alcanzar. Y eso es exactamente lo que preparó el escenario para el momento más sorprendente de esta historia, una respuesta del cielo que haría temblar al mundo entero.
Antes incluso de que se levantaran las espadas, los asirios ya habían lanzado un arma silenciosa pero devastadora, el miedo, y sabían cómo utilizarlo. Sennacherib no solo rodeó Jerusalén con sus 185.000 soldados, trató de colapsar al pueblo desde dentro. Envió a su portavoz, el temido Rabsaces, con un discurso calculado para provocar el pánico. Y el detalle más cruel: hablaba directamente en hebreo, el idioma del pueblo, sin códigos, sin mensajes cifrados. Era como si estuviera diciendo: te voy a destruir y quiero que entiendas cada palabra de lo que viene. Rabsaces se burló de la fe de los israelitas. Dijo que confiar en el Dios de Israel era como apoyarse en una caña cascada. Comparó al Señor con los ídolos derrotados de otras naciones. La estrategia era clara: acabar con la resistencia espiritual antes de derribar los muros físicos. Enumeró ciudad tras ciudad que habían sido conquistadas por el imperio asirio, como si dijera: eres solo una más. La gente, aterrorizada, escuchaba desde las paredes. Un tenso silencio flotaba en el aire. Fue una batalla de palabras, pero con el poder de destruir corazones. Este tipo de ataque no ha desaparecido en el pasado. Aún hoy resuenan voces como la de Rabsaces, que intentan convencernos de que no tenemos salida, que nuestros problemas son demasiado grandes, que la fe es inútil. Esta es una verdadera guerra espiritual, cuando el enemigo no necesita tocarte para derrotarte. Solo necesita que creas que ya has perdido. Y ahí es donde entra en juego el secreto de Ezequías. No respondió con ira, no cayó en la provocación. Silenció al pueblo y llevó esas palabras directamente al templo. Palabras que tuvieron el peso de la muerte, pero fueron presentadas a un Dios que responde con vida. La actitud de Ezequías revela sabiduría espiritual. En lugar de seguir el juego del enemigo, buscó el consejo del profeta Isaías. E Isaías declaró firmemente que Sennacherib no entraría en Jerusalén, no dispararía flechas, no pondría un pie allí. Fue una orden divina, un decreto del cielo contra un imperio que se creía invencible. Mientras el enemigo gritaba, Dios habló en silencio. Y entre los dos sonidos, el rey optó por escuchar el que venía de arriba. Esa simple decisión, escuchar el cielo en lugar del caos, resultó en la clave del destino de una ciudad entera. Quizás tú también estés rodeado de voces, malas noticias, diagnósticos, exigencias, presiones de todos lados. Pero la historia de Ezequías muestra que la victoria no comienza con la fuerza, sino con la mente. Comienza en el silencio que elige escuchar la verdad, no entrar en pánico. Porque muchas batallas se pierden incluso antes de comenzar, cuando la fe se rinde ante el miedo. Pero allí, ante los gritos de Rabsaces, Jerusalén no cedió, y al elegir confiar, abrieron espacio para que el cielo actuara de manera sobrenatural. Lo que vendría después, ningún enemigo podría predecirlo. Rodeado por un ejército de 185. Ceros soldados, presionado por las amenazas, las burlas y el miedo que carcomía los corazones del pueblo, el rey Ezequías hizo algo poco común. No reaccionó con desesperación ni intentó negociar. Se dirigió a Dios con una actitud que pocos líderes tendrían. Se rasgó la ropa, se cubrió de cilicio y se dirigió al templo. Allí, de rodillas, entregó en manos del Altísimo la carta de afrenta enviada por Sennacherib. Y si cree que fue un acto de debilidad, piénselo de nuevo. Porque a veces el gesto más poderoso que alguien puede hacer es arrodillarse. El rey no rezaba con bellas fórmulas, suplicó, se humilló a sí mismo y sobre todo reconoció que Jerusalén enfrentaba una batalla que ningún brazo humano podría ganar. Sus palabras fueron claras: Señor, solo tú eres Dios sobre todos los reinos de la tierra. Inclina pues, oh Señor, tu oído y oye. Esta no fue una simple oración, fue un grito del alma. Y más que eso, fue un acto de dependencia total.
Y ahí es donde mucha gente se equivoca hoy. Intentan librar guerras espirituales con armas humanas, pero Ezequías entendió que se trataba de una lucha que requería intervención divina. Mientras el mundo solo vio el asedio, Ezequías vio la oportunidad de presenciar el poder del Dios de Israel. Sabía que esto no era solo una invasión militar, era un desafío a la gloria misma de Dios. Y así, al entregar el problema al cielo, no solo buscó liberación, buscó honrar el nombre de Dios. El rey no pidió ser perdonado por mérito propio, sino para que las naciones supieran que solo el Señor es Dios. Esta es fe con propósito, es oración con conciencia. No es pedir escapar, es clamar por el milagro que apunte directamente al trono celestial. La respuesta no tardó. El profeta Isaías, mensajero de la voluntad divina, trajo una palabra que resonó como un trueno. Así dice el Señor: no entréis en esta ciudad, ni disparéis contra ella flechas. Imagínese la fuerza de esta declaración en el corazón de quienes ya se estaban preparando para morir. Era como una luz al final del túnel, un recordatorio de que el cielo todavía estaba mirando. Y en ese momento, algo cambió. La atmósfera espiritual ha sido rediseñada. Mientras el enemigo todavía reía afuera, dentro de la ciudad, la fe se reavivó con una llama que ninguna espada podía apagar. ¿Cuántas veces nos enfrentamos a nuestros propios asedios y en lugar de hacer como Ezequías, intentamos tener el mundo en nuestras manos? Esta parte de la historia bíblica nos enseña a cumplir verdaderamente, ir al templo, ya sea físico o al lugar secreto de oración, y tomar nuestro dolor con sinceridad. Lo que sucedió después de la súplica de Ezequías no fue solo un punto de inflexión, fue un milagro que marcaría generaciones. Y si crees que Dios no responde las oraciones hoy, como lo hacía antes, es porque no has visto lo que está a punto de hacer cuando la fe encuentre el momento adecuado. El amanecer en Jerusalén era pesado. El aire se sentía denso, como si el tiempo mismo estuviera suspendido. Afuera, 185,000 soldados asirios dormían confiados, listos para destruir al amanecer. Ninguno de ellos sabía que esa noche sería la última, porque mientras los hombres descansaban, el cielo se movía. En respuesta a la súplica del rey Ezequías, Dios envió al ángel del Señor, una entidad celestial con poder suficiente para acabar con el ejército más grande de la época de la tierra, sin necesidad de una sola espada humana. Estaba a punto de ocurrir una intervención divina sin precedentes. Lo que pasó esa mañana escapa a la lógica humana. La Biblia dice que el ángel del Señor mató a 185,000 soldados en esa sola noche, sin combate, sin ruido, sin advertencia. Al amanecer, lo que alguna vez fue un campo de batalla se convirtió en un campo de cadáveres. Imagínese el impacto. Miles de guerreros, arqueros, generales, todos muertos. Ningún humano los había tocado. Fue la firma directa de Dios. Uno de los milagros bíblicos más impactantes de todos los tiempos. Un poderoso recordatorio de que cuando Dios decide actuar, ningún imperio permanece en pie. La reacción en Jerusalén debió ser de absoluto asombro. Un pueblo que había dormido bajo tensión despertó en un silencio sepulcral. El miedo dio paso a la perplejidad. El llanto se convirtió en reverencia. La ciudad estaba intacta, salvada no por su fuerza, sino por la gracia y la fidelidad de Dios. Y allí, una vez más, el relato bíblico mostró su fuerza. El orgullo humano había sido humillado y la fe humilde había vencido. No por casualidad, Dios eligió una forma de liberación que lo dejó claro. No fue suerte, no fue estrategia, fue un milagro. Lo más impresionante es que este evento no estuvo solo en el texto bíblico, resonó a lo largo de la historia. El prisma de Sennacherib, un artefacto asirio real, menciona el asedio de Jerusalén, pero curiosamente omite cualquier victoria. Solo dice que Ezequías era como un pájaro enjaulado, pero nunca informa de un logro.
Esto, viniendo de un imperio al que le encantaba alardear, resulta sospechoso. Es la confirmación arqueológica de que sucedió algo inexplicable, algo que ni siquiera el rey más orgulloso de Asiria tuvo el valor de relatar detalladamente. Incluso los poderosos, cuando se enfrentan a lo sobrenatural, se ven obligados a guardar silencio. Y quizás este sea el punto más fuerte de esta historia. Cuando todo parecía perdido, un solo ángel cambió el rumbo. Esto nos muestra que no importa cuán grande sea el ejército en tu contra, si el cielo se eleva a tu favor, lo imposible se dobla. Esta intervención no se refería solo a Jerusalén, se trataba del poder de la oración sincera, de una fe que no se rinde. Y si sucedió allí, en aquel amanecer silencioso, ¿quién puede decir que el mismo Dios no está listo para actuar hoy? Lo que Él le hizo a un ángel esa noche todavía lo puede hacer, y tal vez esté a punto de hacerlo por ti. Mientras Jerusalén despertaba con el milagro, el poderoso imperio asirio despertaba con la derrota más humillante de su historia. El rey Senaquerib, que había prometido destruir la ciudad, ahora se enfrentaba al rastro de 185,000 soldados muertos. No hubo guerra, no hubo invasión, solo una muerte repentina e inexplicable. Un rey que se creía invencible se vio obligado a retroceder ante algo que sus dioses no pudieron evitar. Lo que presenció esa mañana no fue solo la pérdida de un ejército, fue el colapso de su orgullo. Y, en silencio, se retiró, llevándose consigo la vergüenza que ningún trono podía ocultar. El regreso a Nínive no fue una marcha de gloria, fue un escape. Imagínense un rey que partió con trompetas, carros y promesas de conquista, regresando solo, en silencio, derrotado por un enemigo invisible. Intentó seguir con su vida como si nada, reconstruyendo su imagen, ocultando los hechos, pero incluso eso lo alcanzó. Algún tiempo después, Senaquerib fue asesinado por sus propios hijos en el templo de su dios, Nisroch, un final trágico y simbólico. El que se burló del Dios de Israel cayó en su propia idolatría, y el ciclo se cerró de una manera dolorosamente poética. La historia bíblica es clara. Dios resiste a los soberbios, pero da gracia a los humildes. Y Senaquerib eligió el camino del orgullo y cosechó sus consecuencias. En contraste, Ezequías, que se humilló, fue exaltado. La caída del rey asirio no fue solo política, fue espiritual. Un recordatorio de que ningún imperio humano puede sostenerse frente al orden divino. La arrogancia de Senaquerib no solo lo destruyó, sino que también le impidió ver la grandeza del milagro que ocurrió ante sus ojos. ¿Y con qué frecuencia nos pasa esto a nosotros también? El orgullo nos ciega, hasta que la caída nos enseña. Es curioso ver cómo la Biblia no solo narra los hechos, sino que los predice. El profeta Isaías había anunciado que Senaquerib no entraría en la ciudad y que regresaría por el mismo camino. Detalle, también profetizó que moriría en su propia tierra. Todo se logró con precisión. Esto no es solo inspiración religiosa, es un relato histórico, respaldado por registros extrabíblicos. El prisma de Senaquerib, por ejemplo, guarda silencio sobre la victoria que tanto deseaba. Y el silencio, en este caso, dice más que cualquier gloria proclamada. La ausencia de la conquista en los registros es una poderosa confirmación arqueológica. La muerte de Senaquerib es un resultado que conlleva una lección eterna. Lo sagrado no puede ser objeto de burla impune. Su caída demuestra que el fin de los orgullosos es inevitable, por muy altos que estén. Y si Dios pudo derrocar a un rey que controlaba el mundo conocido, sigue pudiendo derribar todo obstáculo que se interponga contra quienes confían en Él. Esta parte del relato cierra un ciclo, pero abre una reflexión. ¿Hasta dónde nos puede llevar el orgullo? ¿Y hasta dónde pueden llevarnos la humildad y la fe? La respuesta puede estar más cerca de lo que imaginamos. La historia que estás escuchando puede parecer una leyenda épica,
Pero lo más sorprendente es que no se limita a las páginas de la Biblia. La arqueología, silenciosa y paciente, ha revelado piezas que encajan perfectamente en el rompecabezas de este episodio sobrenatural. El mundo académico puede intentar explicarlo de diversas formas, pero hay registros sólidos que, aún sin admitir en voz alta el milagro, confirman los hechos. Uno de los más impresionantes es el prisma de Sennacherib, un cilindro de arcilla que narra las campañas militares del rey asirio. Se jacta de conquistar decenas de ciudades, pero cuando llega a Jerusalén, su tono cambia drásticamente. Sennacherib escribe que encerró a Ezequías como a un pájaro enjaulado dentro de la ciudad. Una imagen fuerte, pero que omite algo crucial: la conquista. No se menciona victoria, saqueo o captura. Para un imperio acostumbrado a registrar hasta los detalles más sangrientos de sus victorias, este silencio es ensordecedor. ¿Por qué no celebró la toma de Jerusalén como lo hizo con tantas otras ciudades? La respuesta, aunque no escrita, grita a quienes prestan atención: no ganó. Y si el rey de Asiria no ganó, entonces el relato bíblico no solo tiene sentido, sino que gana peso, profundidad y validación histórica. Otro hallazgo que refuerza este escenario es el famoso túnel de Siloé. Tallado en roca sólida, conecta el manantial de Gihón con el interior de los muros de Jerusalén. Fue construido por orden de Ezequías, tal y como describe la Biblia, para garantizar el suministro de agua durante el asedio. En 1880 se encontró una inscripción en hebreo en el interior del túnel que informaba de su construcción. No es solo arqueología, es un testimonio silencioso de preparación, estrategia y fe. Prueba de que el rey no solo oró, sino que actuó sabiamente, confiando en que Dios también bendeciría sus esfuerzos. Además, los relieves encontrados en el palacio de Sennacherib en Nínive ilustran la campaña contra Laquis, otra ciudad de Judá. Muestran escenas brutales de guerra, rendición y deportación, pero una vez más, Jerusalén está ausente. Esto no sucede por casualidad. La ciudad resistió no por su fuerza, sino por algo que el mundo natural no puede explicar. La ausencia de Jerusalén en los registros asirios es paradójicamente la mayor prueba de que allí sucedió algo extraordinario. Un suceso tan desconcertante que el imperio más grande de la época simplemente optó por no comentar. El impacto de esta confirmación arqueológica es profundo. Ella muestra que la fe y los hechos no tienen por qué estar en lados opuestos. Al contrario, la ciencia, cuando es honesta, muchas veces acaba chocando con lo sobrenatural. Y la historia bíblica de Ezequías, Sennacherib y la intervención del ángel del Señor continúa desafiando la lógica humana hasta el día de hoy. Cada pieza excavada en el suelo en Medio Oriente parece susurrar lo mismo: el milagro fue real. Y si fue real en aquel entonces, ¿quién puede decir que milagros como este no van a volver a suceder? En medio de ejércitos, reyes poderosos, oraciones desesperadas y un ángel del Señor que derribó a 185,000 soldados en una sola noche, una pregunta resuena más allá del tiempo. ¿Qué tiene que ver esta historia con nosotros hoy? La respuesta es todo, porque esta historia bíblica no trata solo del pasado, es un espejo del presente. Muestra que detrás de cada confrontación visible hay una guerra espiritual invisible. Y más que eso, revela que en tiempos de crisis, la diferencia entre ser destruido o ser preservado es en quién eliges confiar y cómo eliges reaccionar. Ezequías no se libró de la presión, no vivió una fe sin desafíos. Al contrario, se enfrentó al peor escenario posible. Pero nos enseña algo poderoso. Cuando todo lo que te rodea se desmorona, todavía es posible elegir sabiamente la humildad, la oración y la acción. Nos muestra que la fe no es pasividad, es confiar en Dios mientras cavas tu túnel, organizas tus defensas y mantienes tu rodilla en el suelo.
La fe es equilibrio. Es saber que Dios actúa, pero también esperar que tú te muevas. Esta lección vale oro para quienes hoy están rodeados de problemas por todos lados. La historia también expone poderosamente el peligro del orgullo. Sennacherib lo tenía todo: fuerza, fama, dominio. Pero cayó porque pensó que podía desafiar al cielo. Su caída fue trágica y simbólica. Nos recuerda que la cima es un lugar peligroso cuando olvidamos quién tiene realmente el control. Y si esta verdad se aplicaba a los reyes antiguos, también se aplica a los empresarios, líderes, padres, influencers. Nadie está exento. Cuando entra la arrogancia, se acerca la ruina. La humildad, como la de Ezequías, atrae la mirada de Dios y con ella la victoria. También hay una clara invitación a la preparación espiritual. Jerusalén solo resistió porque había cultivado un ambiente de fe antes de que comenzara la guerra. Y lo mismo ocurre con nosotros. La mejor manera de superar una crisis es prepararse antes de que llegue. ¿Quieres consejos prácticos? Estudia las Escrituras, fortalece tu vida de oración, profundiza tus relaciones saludables. Lea libros como La batalla de cada hombre o El progreso del peregrino. Alimenta tu alma antes del asedio, porque el enemigo puede incluso rodear el exterior. Pero si el interior se fortalece, la victoria ya ha comenzado. Y finalmente, esta historia deja un legado que no se puede ignorar. Dios aún lucha por quienes confían en Él. El mismo Dios que actuó en esa noche silenciosa todavía tiene el control. Y cuando Él decide intervenir, no importa cuántos soldados rodeen tu vida, ni el tamaño del diagnóstico, ni el peso de las deudas o del dolor. Con una sola orden, Él puede poner todo patas arriba. La pregunta es, ¿estás preparado para confiar así? Porque a veces el milagro solo espera la fe correcta en el momento adecuado. Después de todo lo que has visto, cuéntame, ¿qué rodea tu vida hoy? ¿Qué clase de enemigo ha estado llamando a tu puerta? Quizás no sean soldados armados, sino pensamientos destructivos, crisis financieras, diagnósticos inesperados, personas tóxicas o decisiones que no sabes cómo tomar. Puede que el asedio no sea visible, pero la presión es real. Y la historia de Ezequías nos muestra que incluso cuando todo parece perdido, la fe aún puede superar la lógica. Que un simple gesto, doblar la rodilla y cumplir, puede provocar reacciones que el mundo nunca entendería. ¿Has estado buscando respuestas solo con tus fuerzas o has estado poniendo tus conflictos en manos de Dios? Porque el gran punto de inflexión de esta historia no ocurrió con el ejército, sino con una oración. Una verdadera oración tiene el poder de mover el cielo. Y créanme, aún hoy, el ángel del Señor permanece activo, respondiendo a quienes confían y esperan en Él. Esta no es solo una lección espiritual, es una invitación práctica a la transformación. ¿Qué paso de fe puedes dar hoy? ¿Qué túnel de obediencia necesitas cavar? ¿Qué orgullo necesitas dejar de lado? Recuerde, la caída de Sennacherib no comenzó con la espada, comenzó con orgullo, así como la victoria de Ezequías comenzó con humildad. Son decisiones internas que definen finales épicos. Entonces, ¿qué tipo de final quieres vivir? ¿Seguirás rodeado de miedo y duda o dejarás que Dios rodee tu vida con propósito, fe y protección? Si esta historia te conmovió, suscríbete al canal, activa las notificaciones y compártela con alguien que necesite esta palabra. Aquí revelamos el poder oculto detrás de las narrativas más impactantes de la Biblia, siempre con profundidad, emoción y verdades que continúan vivas hoy.